Bueno, vamos a dar unos lineamientos muy generales de lo que es el derecho penal, en qué consiste el derecho penal, parte general y fundamentalmente sobre la teoría jurídica del delito. Pues bien, es importante que el concepto de derecho penal esté muy fundamentado en los estudiantes y abogados, porque hoy por hoy, con el auge del neoconstitucionalismo, que no es más que la irradiación de todo el sistema normativo a los lineamientos del sistema jurídico, el sistema jurídico y el derecho penal forma parte del ordenamiento jurídico, tiene que estar con un sentimiento y con un sentido objetivo desde el punto de vista garantista y constitucionalizado. Así tenemos que, en primer lugar, el derecho penal debe contener el poder punitivo, porque el poder punitivo, cuando no se lo contiene, es irracional, y así lo expresa ese distinguido tratadista que es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, gloria del derecho penal latinoamericano y por qué no del derecho penal del mundo occidental. Entonces, el derecho penal constitucional no es más que el conjunto de normas que sancionan a un individuo que ha transgredido la ley penal en el marco del respeto a los derechos humanos y con el procedimiento del respeto y tutela a sus garantías y derechos individuales. Esto es, dando fiel cumplimiento a lo que se denomina hoy por hoy el debido proceso. El debido proceso no es más que el cumplimiento estricto para todos los individuos, sin distinción de raza o de personas, de los lineamientos procesales en materia penal para conseguir que el delincuente, previa a las pruebas que determinantes en el juicio, sea penado, esto es, sea castigado por el Estado por haber perpetrado un hecho punible. Es decir, el derecho penal tiene que tener un contenido humano. Por eso se sostiene que el derecho penal objetivo, o el ius poenale, es el conjunto de normas penales que imperan en una sociedad determinada. En cambio, el derecho penal subjetivo, el ius puniendi, es el derecho que corresponde al Estado a crear y a aplicar las leyes penales objetivas. Es el ius puniendi, el derecho penal subjetivo o ius puniendi es en otras palabras muy sencillas y claras, es el derecho que tiene el Estado a castigar. Porque el derecho a castigar no lo tienen las universidades, por muy prestigiosas que éstas sean. No lo tiene la Iglesia Católica, por mucha raigambre moral y social mayoritaria que tenga en una sociedad determinada. No la tiene ninguna organización del Estado, solamente el propio Estado. El Estado, que no es más que en la evolución histórica y sociológica de una nación, es la representación jurídica y política más alta, más elevada que tiene esa nación, ese conglomerado humano. Entonces, debemos partir de que el derecho penal constitucional es el que debe regirnos en el Ecuador, porque la Constitución de Montecristi del 2008 establece que nuestro Estado de Derecho, nuestro ordenamiento jurídico, es un ordenamiento de un estadio superior al Estado liberal o legicentrista de derecho. Nuestro Estado de Derecho es un Estado de derechos y de justicia, donde la aplicabilidad de las normas constitucionales, de las normas penales constitucionales, son de aplicación directa e inmediata por los jueces y por los jueces básicamente. Ahora bien, dentro de la doctrina, mayoritariamente se ha sostenido, señoras y señores, abogados y estudiantes, se ha sostenido de una manera muy extendida que la única fuente del derecho penal es la ley. Yo estoy conforme con este criterio, porque no es la jurisprudencia,
porque no es la costumbre, porque no son los principios generales del derecho las fuentes del derecho penal. La ley, el Código Penal u otras leyes son las que tipifican las acciones delictivas. Las acciones delictivas, los tipos delictivos están señalados en la parte especial de un ordenamiento penal. Pero podemos sostener también que la fuente primaria, filosófica y política y de los principios del derecho penal deben dimanar de la Constitución, y por tanto la principal fuente de la ley penal es la Constitución. O sea, la fuente del derecho penal originario es la Constitución, pero la fuente del derecho penal para la tipificación de los delitos penales es la ley penal. Esa distinción sí yo me permito hacerla, porque en nuestro Código Penal y en muchos de los países latinoamericanos que estamos nosotros adscritos a los principios en el caso nuestro, al principio del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, nosotros hemos proscrito, nosotros renegamos de la pena de muerte. Y en el artículo 66, literal A, de nuestra Carta Magna, se establece: la vida es inviolable. El Estado garantiza la inviolabilidad de la vida. Y a renglón seguido dice, punto seguido, no hay pena de muerte. Si mañana el legislador se le ocurriera que haya pena de muerte en el Ecuador, no puede, por una simple mayoría en la Asamblea Nacional, no puede, tipificar un delito de pena de muerte, un delito atroz, un genocidio, etc. No puede. Tendría que primero reformarse la Constitución. En la Constitución se señalan los principios rectores básicos, los valores fundamentales y los bienes jurídicos que tutela y protege el derecho en general. Por eso es que tiene que tener nuestra legislación penal, tiene que tener un olor, un sabor y una respiración a Constitución. Porque si no, la ley penal es inaplicable y entra en un estado de ineficacia, porque así lo establece la supremacía constitucional señalada en el artículo 424, y la famosa pirámide kelseniana está consignada en el artículo 425 de la Constitución, en donde se establece el orden jerárquico de aplicación de las normas, y la norma constitucional está en un orden superior a las leyes ordinarias, incluso a los tratados internacionales. Entonces, es importante establecer que estos principios del neoconstitucionalismo tienen mucha base en nuestro medio, y ello ha determinado que el gobierno haya enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Penal integral, porque nuestra legislación penal es una legislación obsoleta. La codificación del año 1971 igual a la codificación de 1938, y la codificación de 1938 es exactamente igual, exactamente parecida a la Constitución de 1906, y ahí nos agarramos a la de 1886, que es una copia del Código belga y del Código francés. Esto es, siempre hemos estado copiando. Nuestro código tiene una respiración de la escuela causalista, hoy superada dentro de la dogmática jurídico-penal y dentro de los lineamientos de la ciencia penal moderna. Entonces, los principios penales. ¿Qué son los principios penales? Los principios penales son muchos, pero hay dos principios que tienen la rectoría dentro del derecho penal. El primer principio que tiene la rectoría dentro del derecho penal, señores, es el principio de la superioridad jerárquica de la Constitución. La supremacía constitucional, que está señalada en el artículo 424 de la Constitución. Los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, nuestro Código Penal es una ley ordinaria, no pueden entrar en contradicción con los principios de orden penal que están señalados en la Constitución. Entonces el principio es básico. Después encontramos el principio de legalidad penal. Este famoso principio, cuyo autor fue el famoso nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena si no hay ley. Este aforismo latino
fue elaborado, no viene del derecho romano, mucho cuidado, la gente cree que como es un aforismo latino, cree que tiene 2000 años propio del derecho romano. No, esto más o menos por 1812, 1813, Pablo Anselmo Ritter von Feuerbach, que es el creador, el iniciador de la ciencia penal alemana, asimiló y redactó este principio porque él era un hombre, un jurista, filósofo muy ilustrado, asimiló los principios de la Revolución Francesa, donde encontramos ahí la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y la primera Constitución de Francia de 1791. Entonces Feuerbach también se basó en lo que establecía el libro de 1764, establecía César von Massena, el marqués de Beccaria o Beccaria, como lo pronuncian otros, que ahí establecía que nadie puede ser condenado sin que haya la ley no esté establecida previamente. Entonces, por eso es que los tratadistas penales italianos creen que el verdadero creador del principio de legalidad penal no es Feuerbach, sino Beccaria o Beccaria. Pero la redacción del aforismo es patrimonio indiscutible de Feuerbach. Este aforismo, que no hay crimen, no hay pena, si no hay ley, lo recogen la mayoría de los países del mundo, de nuestro derecho del mundo occidental, europeo o romano germánico, como lo llamamos. Y está señalado en nuestro medio, en la Constitución, si mal no recuerdo, en el artículo 76, numeral 3. Es decir, una acción para ser sancionada y para que el juez pueda establecerla como una pena, tiene que estar previamente señalada, tipificada en la ley penal. Pero el principio de legalidad que establece la Constitución no es solamente, y esto vale la pena indicarlo, señores juristas y estudiantes de Derecho, que también corresponde, tiene un ámbito mucho más amplio el principio que está en la Constitución, porque corresponde también al ordenamiento civil, al ordenamiento tributario, al ordenamiento administrativo, o sea que no es propio solamente el principio de legalidad constitucional para el área penal. Para el área penal tiene que ver con el aspecto de que no hay delito y no hay pena para ese delito.